¿Crees que un anillo te hace poderosa?, se burló mi hermana. Lo que no sabía era que el hombre que me lo dio no solo compraba joyas, sino también lealtades y silencios. Todo empezó esa noche. ¿Qué sucede cuando la persona que debía protegerte te entrega a un monstruo? Sofía Vargas entró al penthouse de su prometido, esperando planear un futuro. Lo que encontró fue el pasado detonando bajo sus pies, su prometido enredado con su hermana menor en sábanas que costaban más que su salario de un año. Pero no gritó, no se derrumbó. Simplemente se dio la vuelta para irse, sin saber que Damián Correa, el líder criminal más temido de la ciudad y tío de su prometido, la observaba desde el oscuro descanso de la escalera. Y en su calma, silenciosa y terrible, él reconoció algo que creía que el mundo le había arrancado a todos, la clase de temple sobre la cual su propio mundo estaba construido. Lo que sucedió después desharía 4 vidas y reconstruiría una. Si quieres saber cómo la venganza puede arder más fría y limpia que cualquier amor, quédate conmigo hasta el último segundo. Y hazme un favor, dale al botón de me gusta y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia esta noche. Sofía Vargas siempre había creído que la catástrofe se anunciaba. Una voz fría, al teléfono, un cumpleaños a medio recordar. El lento retroceso de la atención de un hombre que las mujeres diseccionan con vino barato y terapia cara. Había creído que el desamor era una estación, algo que llegaba con la suficiente lentitud como para prepararse. Estaba equivocada. El desamor no llegaba como el clima, llegaba como una bomba. El penthouse de los Correa coronaba la torre residencial más alta del distrito financiero de Santa Fe. 40 pisos sobre una ciudad que brillaba como joyas derramadas, sus paredes de cristal, atrapando la luz cobriza de un atardecer de principios de noviembre. Sofía había estado aquí quizás 20 veces durante su compromiso de 2 años. Siempre como la prometida de Adrián. Siempre sintiéndose ligeramente falsa entre la piedra importada y el arte moderno que colgaba como acusaciones que no podía descifrar. Esa noche, el lugar se sentía más frío. El ascensor privado parecía llevarla hacia arriba como la marea arrastra a los que se ahogan. Y cuanto más subía, más segura estaba de que debería haberse quedado en tierra. Apretó su teléfono hasta que la funda se clavó en su palma. Adrián no había respondido una sola llamada en 4 días. 4 días de silencio después de su pelea por los hombres que venían a verlo a horas extrañas. Hombres con abrigos a medida que la estudiaban como los tasadores estudian una pieza que pretenden vender. Ella había hecho demasiadas preguntas. Él sofocó cada una bajo su encanto y reservaciones en restaurantes que ella no podía pronunciar, hasta que finalmente dijo en voz alta lo que seguía al apellido Correa como el olor a humo después de un incendio. El ascensor se abrió directamente al vestíbulo, sin llave. Esa debería haber sido la primera alarma. El recibidor se extendía ante ella, todo de concreto, pulido y mármol importado, que le devolvía el sonido de sus tacones en secos y pequeños reportes. El penthouse se sentía hueco, aunque sabía que nunca lo estaba del todo. La familia Correa empleaba a gente que se movía como sistemas meteorológicos, presentes en todas partes y en ninguna. Gente que guardaba los silencios como los bancos guardan las bóvedas. Adrián. Su voz golpeó el cristal y regresó a ella, sola. Se adentró más, pasando por una sala del tamaño de todo su departamento, hacia el pasillo que conducía a la suite principal. Había recorrido ese pasillo antes, aunque siempre a su lado, siempre recibida por esa sonrisa fácil suya. La sonrisa que le hacía olvidar que hombres hechos y derechos bajaban la mirada cuando se pronunciaba el apellido Correa. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, apenas el ancho de un dedo. Sofía reviviría este instante con una precisión insoportable.
la forma en que el pasillo pareció estrecharse a su alrededor, la forma en que su pulso subió a sus oídos hasta ahogar todo lo demás, la forma en que algo antiguo y animal en su columna vertebral le rogaba que diera la vuelta. Pero tenía 27 años y había sido criada por una madre que le enseñó que el amor era algo por lo que se luchaba, que irse sin confrontar la verdad era una especie de cobardía. Así que empujó la puerta. La habitación olía a colonia de cedro y a ruina. La última luz del día atravesaba los ventanales y dejaba la escena al descubierto con una honestidad quirúrgica. La enorme cama, sus sábanas de color carbón arrugadas y pálidas, extremidades enredadas en ellas. Un rastro de ropa esparcida desde la puerta hasta el colchón, como migas de pan hacia una pesadilla. Y allí, retorcidos, juntos en la perezosa calma posterior, estaban Adrián Correa y Lilia Vargas. Su prometido, su hermana, su propia sangre, 8 años menor, la niña que había ayudado a criar después del funeral de su madre. Sofía no gritó. Lo que se le escapó fue más silencioso que un grito e infinitamente peor. Un sonido bajo y quebrado que nunca se había oído hacer. El ruido de algo estructural, cediendo. El gemido de una viga antes de que el té se venga abajo. La cabeza de Adrián se levantó de golpe. Su cabello oscuro estaba revuelto. Su rostro, sonrojado y por un segundo impecable, se veía exactamente como lo que era. Un hombre de 30 años, atrapado haciendo lo único que no podía, deshacerse. Sophie comenzó, buscando a tientas la sábana. Lilia se incorporó más lentamente, y su expresión no se desmoronó en vergüenza, como lo haría la de una persona decente. Se endureció. Se asentó en algo que parecía inquietantemente a un triunfo. No es lo que parece, dijo ella. Y la pura y gastada cobardía de la frase casi le arranca una carcajada a Sofía. ¿En serio? La voz de Sofía salió plana y fría como un río congelado, porque parece que mi prometido está en la cama con mi hermana menor. Déjame explicarte, dijo Adrián, ya de pie, enrollándose la sábana en la cintura como si la tela pudiera restaurar la dignidad. ¿Cuánto tiempo? Sofía escuchó la pregunta salir de ella y se sintió extrañamente esencial, aunque no podría decir por qué. La traición era traición, durara una noche o un año. Lilia respondió antes de que Adrián pudiera abrir la boca. ¿Importa? Nunca. Fuiste la indicada para él, Sophie. Eres demasiado cuidadosa, demasiado pequeña. Alguien que realmente pudiera vivir en su mundo siempre iba a aparecer, dijo, cuidadosa como otras personas dicen tonta. Su mundo, repitió Sofía, volteándose para mirar a su hermana como si la viera por primera vez. Lilia siempre había estado hambrienta, siempre inclinándose hacia la siguiente habitación. La siguiente fiesta, el siguiente par de manos que pudieran impulsarla hacia arriba. ¿Te refieres al dinero, a los hombres con armas? Tú finges no darte cuenta. No sabes nada al respecto, dijo Adrián, y su voz bajó a un registro que ella nunca le había oído. Algo sin calidez. Nunca quisiste saber. Sé lo suficiente, dijo Sofía, dando un paso atrás, de repente consciente de que estaba sola en el cielo, con gente que podía hacer desaparecer un cuerpo. Sé que tu familia es dueña de la mitad de las cosas feas que pasan en esta ciudad. Sé que los hombres que te visitan no son inversionistas. Sé que me has estado mintiendo sobre quién eres desde la noche en que nos conocimos. Entonces, ¿por qué viniste? Exigió Adrián. Y ahí estaba, la grieta en la máscara, el destello de crueldad bajo el encanto. Si somos tan poca cosa para ti, ¿por qué estás parada en mi habitación? Porque fui lo suficientemente tonta como para pensar que quería salir de eso. Su garganta ardía, pero se negó, absolutamente se negó, a llorar frente a ellos. Pensé que estábamos construyendo algo real. Lilia se rió. Fue un sonido brillante y frágil,
como un adorno de cristal rompiéndose en el azulejo. ¿Real? Nada entre ustedes dos fue real, Sophie. Fuiste su buena acción, su fase de slumming. Una chica buena, con un trabajito de caridad. Siempre fuiste el comodín. Las palabras aterrizaron con una precisión terrible, cada una encontrando el lugar blando debajo de sus costillas. Porque en algún lugar, debajo de todo, Sofía siempre lo había sospechado, que era demasiado ordinaria para Adrián Correa. Que los hombres que usaban relojes que valían lo que un auto no, terminaban sus historias con mujeres que trabajaban en organizaciones sin fines de lucro y recortaban cupones del supermercado. Terminamos, dijo Sofía en voz baja. No me llames, no envíes a tu gente. Lo que sea que fue esto, ahora es ceniza. Se dio la vuelta antes de que su compostura pudiera romperse por completo, antes de que las lágrimas pudieran atravesar el muro que mantenía unido por pura fuerza de voluntad. El pasillo pareció alargarse frente a ella, deformándose como un pasillo en un sueño. Fijó su atención en un paso, luego en el siguiente, en sacar de ese lugar lo único que no le habían quitado. Sophie, espera, llamó Adrián. Ella no se volteó. Estaba a mitad del vestíbulo cuando lo sintió. Esa conciencia eléctrica de ser observada. Su mano se congeló en el frío barandal de la escalera que conducía al rellano privado. Sus ojos recorrieron la habitación, vacía, silenciosa. Y aún así, la sensación se aferró a ella, erizando los finos vellos de sus brazos. Te alejas de la traición más limpiamente que la mayoría de los hombres que he enterrado. La cabeza de Sofía se giró bruscamente hacia la voz. Él estaba de pie en la entrada del estudio oscuro, un hombre al que solo había vislumbrado en umbrales de las reuniones familiares, donde ella siempre se había sentido como una intrusa. Damián Correa, el tío de Adrián, la cabeza de la familia, el nombre que otros nombres temían. Era más alto de lo que recordaba. O quizás simplemente ocupaba el espacio de manera diferente a la gente común, como una sombra ocupa una habitación. 50 y tantos años, con hebras de plata en el cabello oscuro, peinado hacia y atrás de un rostro que parecía tallado en lugar de nacido. Todo planos severos, ángulos implacables. Suavizado solo débilmente por lo que alguna vez pudo haber sido un tipo de atractivo peligroso. Llevaba un traje de color carbón, como una segunda piel, confeccionado para susurrar riqueza en lugar de gritarla, pero fueron sus ojos los que la clavaron donde estaba. Ojos oscuros, sin prisa, que habían visto demasiado y no se habían inmutado por nada. Los ojos de un hombre que firmaba sentencias de muerte antes del desayuno y dormía sin sueños. Señor Correa, logró decir, y odió lo débil que sonó su voz. Damián. Se movió hacia ella con la economía fluida de un depredador, conservando energía. El señor Correa era mi hermano, y lleva muerto 11 años, aunque sospecho que habría admirado cómo te comportaste hace un momento. Solía decir, las mejores espadas son las que se forjan en los fuegos más calientes. Sofía bajó el último escalón. Algún instinto le decía que permanecer por encima de él se leería como desafío o terror. No sabía que había alguien más aquí. Siempre estoy en alguna parte de este edificio. Soy el dueño de la torre. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que ella captara su aroma. Algo oscuro y resinoso, con un nombre en un idioma que no hablaba. Escuché voces altas. Vine a ver. Encontré una lección. El vello de su nuca se erizó. ¿Cuánto tiempo estuvo parado ahí? El tiempo suficiente para verte mostrar más agallas en 5 minutos que mí, sobrino en 30 años. El tiempo suficiente para confirmar que es un tonto más grande de lo que temía. Damián inclinó la cabeza, estudiándola con una intensidad que hacía que la mayoría de la gente apartara la mirada. Ella no lo hizo. Alguna brasa obstinada en ella le negó la satisfacción. Debo irme.
Se movió para pasar a su lado. Su mano atrapó su muñeca. No, bruscamente, sino con una precisión que la detuvo al instante. El agarre de un hombre que sabía exactamente cuánta fuerza requería cada tarea. Su piel estaba cálida. Sus dedos no temblaban. Tengo una propuesta para ti. Todas las alarmas que poseía comenzaron a sonar. No estoy interesada en lo que sea. Venganza, dijo Damián, soltándola simplemente. Venganza real. No llantas, ponchadas o reputaciones arruinadas, o una publicación cruel que duele una semana y se desvanece. Estoy hablando del tipo de venganza que vacía a un hombre desde adentro y lo sigue a cada habitación vacía por el resto de su vida. Su aliento se atascó en su pecho. ¿Por qué querrías destruir a tu propio sobrino? Porque necesita aprender que el mundo cobra por sus daños. La expresión de Damián no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. Algo que podría haber sido decepción y podría haber sido furia. Y probablemente ambas cosas entrelazadas durante décadas. Porque fue criado blando, y eso lo hizo descuidado. Porque lo que te hizo, en mi edificio, bajo mi nombre, su mandíbula se tensó una fracción de pulgada, muestra un desprecio por las consecuencias que encuentro personalmente intolerable. Usted ni siquiera me conoce. Sé lo suficiente. Sé que diriges Refugio Seguro, la red de albergues para mujeres que escapan de la explotación. Sé que creciste en la colonia Roma, que tu padre se fue cuando tenías 9 años, y tu madre crió a 2 niñas con el sueldo de una enfermera hasta que el cáncer se la llevó hace 4 años. Sé que tienes una maestría en trabajo social y una deuda de casi 2 millones de pesos por ella. Sé que conduces un Sentra de hace 12 años. Vives en un cuarto piso, pero sin ascensor, con un calentador que solo funciona cuando quiere, y que mantuviste la custodia de tu hermana hasta que cumplió 18 y dejó de necesitarte. También recitó todo esto en el tono que otro hombre usaría para leer el pronóstico del tiempo. Me encargo de conocer a todos los que se acercan a mí. Sangre. La violación casual de su privacidad debería haberla aterrorizado. En cambio, algo más frío se cristalizó en su pecho. La comprensión de que había estado nadando en aguas mucho más profundas de lo que jamás había sospechado. Me hizo investigar. Saliste limpia, que es más de lo que puedo decir de cualquier otra persona que mi sobrino ha arrastrado a esta familia. Damián hizo un gesto hacia el estudio, detrás de él. 5 minutos. Si no te gusta lo que escuchas, nunca más me volverás a ver. Te irás a casa, llorarás tu duelo y reconstruirás tu vida, y consideraré el asunto cerrado. Cada instinto racional le gritaba que caminara hacia el ascensor y nunca mirara atrás. Pero debajo del shock y la humillación, algo más oscuro había comenzado a agitarse. Algo que quería ver la cara de Adrián el día que entendiera el tamaño completo de lo que había desechado. 5 minutos, se escuchó decir. El estudio era de cuero, madera oscura y estantes de primeras ediciones que probablemente valían más de lo que ganaría en una década. Damián se acercó a un carrito de bar y sirvió un líquido ámbar en 2 vasos pesados sin preguntar. Le entregó uno y luego le indicó una silla. Ella se quedó de pie. ¿Qué está proponiendo exactamente? Matrimonio, dijo como si le ofreciera un taxi. Sofía se rió, un sonido agudo e incrédulo. No puede estar hablando en serio. Nunca estoy más que serio en los negocios. Y no te equivoques. Eso es lo que es. Esto. Tomó un sorbo mesurado. Te casas conmigo. Tomas el apellido Correa. Te conviertes en parte de esta familia de la manera más pública e innegable posible. Y al hacerlo, le entregas a mi sobrino una herida que llevará hasta que muera. Eso es una locura. Usted es. Se contuvo antes de decir lo suficientemente mayor para ser mi padre, a un hombre que podría acabar con ella con una llamada telefónica. 24 años mayor que tú. Sí, tengo un espejo. Damián no pareció ofendido.
También soy rico más allá de tu comprensión. Estoy protegido más allá del alcance de cualquiera y soy capaz de darte lo único que realmente quieres esta noche. Imagínalo. La mujer que Adrián descartó por ser demasiado ordinaria, para su mundo se convierte en la esposa de su señor. Se sienta a la cabeza de la Face, mesa en la que él creció luchando por aprobación. Lleva el nombre que él porta, como una corona, y lo supera en rango dentro de su propia familia. Cada día, por el resto de su vida, la verá pertenecer a donde él solo fingió pertenecer. La crueldad de aquello le quitó el aliento. ¿Por qué le haría eso? Porque la consecuencia es la única maestra que nunca tuvo. Y porque me interesas. Sofía Vargas. Entraste a una escena que habría destrozado a casi cualquiera, y te fuiste con la cabeza en alto y la voz firme. Esa compostura es rara. En mi mundo, vale más que el oro. No soy un trofeo que se gana. No, eres una mujer que fue agraviada y que merece algo mejor que llorar sola, mientras las personas que lo hicieron siguen adelante sin castigo. Dejó su vaso. Te ofrezco poder, protección y un lugar en un mundo que generalmente traga a gente como tú. A cambio, todo lo que pido es que interpretes el papel de manera convincente. Interpretar el papel, repitió ella. ¿Quiere decir fingir que lo amo? El amor no tiene nada que ver con esto. Estoy describiendo una sociedad. Vivirías aquí. Aparecerías en funciones. Presentarías la imagen de una esposa y devota. A cambio, tendrías recursos que la mayoría de la gente no puede imaginar. ¿Quieres duplicar el alcance de refugio seguro? Hecho. ¿Quieres que tu deuda desaparezca? Considéralo borrado. ¿Quieres una garantía de que nadie, y quiero decir nadie, vuelva a tocarte? Sus ojos brillaron como hielo oscuro sobre aguas profundas. Eso es lo que compra el apellido Correa. Su mente daba vueltas. Esto era una locura. No te casabas con un cártel para castigar a un ex. No te encadenabas a un hombre cuyos enemigos decoraban las morgue. ¿Y después? ¿Qué pasa cuando quiera salir? Cuando quiera una vida real. ¿Con alguien que yo elija? Estableceremos términos, un plazo. Esto no tiene por qué ser para siempre, aunque me reservo el derecho de renegociar si las circunstancias cambian. Hizo una pausa, su rostro ilegible. Pero seré honesto contigo, porque obtendrás poca honestidad en los años venideros. En el momento en que tomes mi nombre, tu vida cambiará permanentemente. Verás cosas y sabrás cosas y estarás cerca de cosas que te enseñarán exactamente por qué la gente teme a esta familia. No hay vuelta atrás a quien eras esta noche. Está tratando de asustarme. Estoy tratando de darte un consentimiento que signifique algo. Lo dijo tan llanamente que casi se rió de nuevo. Si dices que sí, necesitas entender el peligro, la violencia en los bordes de lo que soy. Mis enemigos te verán como una palanca. Mi propia gente te pondrá a prueba para saber si mereces el nombre. ¿Y si fallo sus pruebas? No lo harás. Lo dijo con absoluta certeza. He sobrevivido 30 años en este negocio leyendo a la gente con precisión. Tienes lo único que a la mayoría le falta, la capacidad de doblarse sin romperse, de cambiar sin disolverse. Eso es lo que te hace la indicada para esto. Sofía se quedó mirando el vaso intacto en su mano, observando la luz doblarse a través del ámbar. Arriba, Adrián probablemente ya estaba inventando alguna historia para Lilia, o quizás se estaban riendo de su salida. Mañana continuarían sin costo, sin culpa, sin comprender lo que habían roto. El pensamiento encendió algo oscuro, limpio y constante en su pecho. Si hiciera esto, dijo lentamente, y su propia voz sonó como la de una extraña, y no digo que lo haré. ¿Cómo sería realmente el acuerdo? Algo cambió en la postura de Damián, sutil como un jugador de ajedrez que reconoce que su oponente finalmente ha visto el tablero. Nos casaríamos dentro de un mes. Una ceremonia tranquila, un anuncio muy ruidoso.
Ocuparías el ala este de este penthouse, aposentos privados, tu propio espacio. Compartiríamos ciertas habitaciones por las apariencias, cenas, eventos, reuniones familiares. Esperaría discreción, lealtad y la compostura para manejarte cuando las cosas se pongan difíciles. A cambio, seguridad financiera más allá de tu imaginación, protección de cualquiera que pueda hacerte daño y los recursos para expandir trabajo de formas que nunca te has permitido soñar. ¿E intimidad? Sofía sintió que su rostro se acaloraba, pero forzó la pregunta. ¿Usted espera? No. La interrumpió limpiamente. A menos que alguna vez quieras lo contrario, este sería un matrimonio de nombre. Nunca en mi vida he coaccionado a una mujer y no tengo la intención de empezar a los 51. Si algo más pasara entre nosotros, sería porque ambos lo elegimos, no porque sintieras que me lo debías. La respuesta debería haberla tranquilizado. En cambio, profundizó el misterio del tipo de hombre que realmente vivía debajo de la amenaza a medida. Necesito tiempo, dijo finalmente. Tienes hasta mañana por la noche. Ven a Meridiano a las 8. Es un restaurante que tengo en Polanco. Sacó una tarjeta de su chaqueta y se tendió. Si vienes, ese es tu sí. Si no, esta conversación nunca ocurrió. Ella la tomó, sus dedos rozando los suyos por un instante. Su mano estaba cálida y firme, la mano de un hombre que nunca había temblado por una decisión. «¿Una cosa más?», dijo Damián mientras ella se daba la vuelta. «Tu hermana ha estado pasando información sobre Adrián a la familia Dross durante los últimos 2 meses, rivales nuestros. Mi sobrino está demasiado embobado para darse cuenta de que lo están vaciando desde adentro». Sofía se detuvo. «¿Por qué me dice esto? Porque quiero que entiendas que lo que viste arriba es más profundo que una cama traicionada. Ella nunca fue tuya para perderla, Sofía. Es una oportunista que los usa a ambos para escalar. Si te vas esta noche, es tu derecho, pero que sepas que las personas que te hirieron son peores de lo que crees. Y nadie les hará pagar a menos que alguien decida hacerlo». Las palabras se posaron sobre ella como un manto pesado, oscuro y extrañamente cálido. Se fue sin responder, caminando por pasillos que ya no se sentían como el hogar de nadie, sino más bien como una fortaleza esperando una guerra. Se sentó en su auto en el estacionamiento de la torre durante 20 minutos, sus manos temblando demasiado para girar la llave. La tarjeta yacía en el asiento del pasajero como algo que podría explotar. Meridiano 8. Una cena que desviaría todo el curso de su vida. Sacó su teléfono. El nombre de Adrián. 21 llamadas perdidas. 41 mensajes. Todos una variación de «déjame explicarte». No fue lo que pareció y por favor. Lo bloqueó sin leer, más allá del primero. Luego condujo a casa, a su cuarto piso sin ascensor. Subió las escaleras que siempre olían a la comida de los vecinos de abajo y se encerró en un departamento que nunca se había sentido más pequeño. Se quedó en la ducha hasta que el agua se enfrió, frotando su piel como si pudiera quitarse la imagen de esa chama. Esa noche no durmió. Se sentó en la mesa de su cocina con su laptop e investigó a Damián Correa, con la misma minuciosidad que le daba a los expedientes en el refugio. Lo que encontró pintaba a un hombre que había heredado el imperio criminal de su hermano a los 27 años y lo había hecho crecer hasta tocar el transporte marítimo, la construcción y la mitad de la carga que se movía por el puerto. Fachadas legítimas que protegían los negocios que no lo eran, pero también había otros hilos. Donaciones anónimas a un hospital infantil, rastreables si sabías cómo buscar. Un fondo de becas para jóvenes que salían del sistema de cuidado tutelar. Y luego, algo que la hizo contener la respiración. Una donación sustancial a Refugio Seguro hacía 2 años, canalizada a través de una empresa fantasma que conducía de vuelta al dinero de los Correa. Damián Correa había estado financiando su trabajo antes de haberlas visto. Debería haberlo sentido como manipulación.
una pieza más movida en un tablero que no podía ver. En cambio, confirmó algo que había sentido en ese estudio: que Damián Correa era mucho más complicado que el monstruo que el comportamiento de su sobrino implicaba. La mañana llegó sin sueño. Faltó al trabajo por primera vez en 3 años y pasó el día a la deriva en una niebla. Hizo listas, razones por las que esto era una locura. Razones por las que irse significaba dejar que Adrián y Lilia ganaran sin costo alguno. A las 7 no había decidido. A las 7:30 estaba en la ducha de nuevo. A las 7:45 estaba parada frente a un armario lleno de ropa que parecía toda inadecuada para una cena, con un capo que le había propuesto un matrimonio basado en la venganza. A las 8:15, Sofía entró en Meridiano con un sencillo vestido negro, tacones que hacían que sus tobillos se sintieran inseguros. El restaurante era elegante a la manera del dinero de verdad, sin precios en el menú, sin personal, visible hasta que los necesitabas. Iluminación diseñada para que todos parecieran pertenecer al recuerdo de alguien. Damián estaba sentado en una mesa de esquina, de espaldas a la pared, posicionado para ver toda la sala. Se levantó cuando la vio, y ella sintió todo el peso de cada elección que la había llevado a esa puerta. «Viniste», dijo, y ella no pudo saber si lo había dudado. «Vine», asintió, dejándolo correr su silla. Apareció vino antes de que se hubiera acomodado. Había ordenado por adelantado. Sabía que ella vendría. La certeza debería haberla molestado. En cambio, estabilizó algo. «¿Has comido?», preguntó él. La pregunta absurdamente ordinaria dadas las circunstancias. No desde ayer se dio cuenta de que era verdad. La comida había parecido imposible. Su estómago, un nudo de dolor y furia. Hizo una seña al mesero y ordenó en un italiano rápido, recordándole cuánto no sabía sobre el hombre con el que estaba considerando unirse. Cuando el mesero se fue, Damián cruzó las manos y le prestó toda su atención. «¿Tienes preguntas?» «1000». Bebió un sorbo de vino. «Pero empecemos con la importante. ¿Por qué yo? Podrías casarte con cualquiera. Alguien de tu mundo. Alguien que ya conoce las reglas. Alguien de mi mundo llegaría con sus propias ambiciones. Vería el matrimonio conmigo como un peldaño, no un papel. Querría poder y empezaría a buscar el mío en cuanto le diera la espalda». Su voz contenía algo que podría haber sido cansancio. «Tú quieres venganza». «Sí. Pero más allá de eso, ¿quieres tu trabajo, tu propósito? Una vida que no tiene nada que ver con mis negocios. Eso te hace segura, predecible. No sé si sentirme halagada u ofendida. No sientas ninguna de las dos. La previsibilidad es preciosa en mi mundo. La mayoría de la gente es caos disfrazado de ambición». Hizo una pausa mientras llegaban las vieras, emplatadas como algo en una galería. «Necesito a alguien que no me venda a mis enemigos ni me corte la garganta mientras duermo. Alguien con límites claros que no intente expandirlos a mi costa». Y decidiste eso a partir de una investigación de antecedentes. ¿Y una conversación de 5 minutos? De 2 años de informes trimestrales que muestran exactamente a dónde va cada peso que recibe Refugio Seguro, incluido el mío. De verte salir de una escena de humillación total sin perder el equilibrio. Sus ojos se encontraron con los de ella. «Tienes una integridad más rara de lo que crees». El cumplido aterrizó extrañamente, calentando un lugar en su pecho, incluso mientras su mente insistía en no confiar en nada de lo que este hombre decía. «¿Qué le pasa a Adrián? Aprende que las acciones tienen un costo. Más allá de eso, no es mi problema. Mantendrá su lugar en la familia, pero su posición cambiará. Todos sabrán que le faltó el respeto a una mujer ahora bajo mi protección y que yo respondí. Al casarme con la mujer que desechó, al honrar lo que él trató como descartable, lo hago pequeño en la única moneda que entiende.
Comieron en silencio por un rato. La comida era extraordinaria. Cada bocado un recordatorio de la vida que le ofrecía. Una vida donde un solo plato costaba más que su despensa de una semana. Necesito garantías, dijo al fin, legales, sobre mi seguridad, mi independencia, mi capacidad de irme si esto se vuelve insoportable. Habrá un contrato. Mis abogados incluirán cada protección que nombres. Un acuerdo financiero si nos divorciamos. Garantías sobre tu seguridad, términos, sobre el matrimonio en sí. No pareció sorprendido. ¿Algo más? Mi trabajo. Lo conservo. No me convertiré en una mujer que va de compras y almuerza. De acuerdo. De hecho, insistiría. Las mejores coartadas se basan en la verdad y tu dedicación genuina hace que todo sea más creíble. Dejó el tenedor. No puedo creer que esté considerando esto. Yo tampoco, si soy honesto. Su admisión la tomó por sorpresa. Esperaba que te fueras. El hecho de que sigas sentada aquí me dice algo sobre tu valor o tu apetito por el riesgo calculado. Tengo curiosidad por saber cuál. Quizás ambos, dijo en voz baja. Quizás estoy cansada de ser la que sale, herida, mientras todos los demás siguen adelante. Quizás quiero ver qué pasa cuando dejo de jugar a lo seguro. Entonces tienes tu respuesta. Metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo que hizo que su corazón se acelerara. Dentro había un anillo que valía más que su auto. Un diamante de corte esmeralda, rodeado de piedras más pequeñas en una banda de platino que atrapaba la luz, las velas como algo vivo. Este era de mi abuela, dijo Damián, y algo en su voz se suavizó. Se casó con mi abuelo para terminar una guerra entre dos familias. Pasó 40 años siendo la costura que mantenía una paz. Entendía que a veces un matrimonio es estrategia, no sentimiento. Creo que le habría gustado lo que estamos haciendo. Sofía miró el anillo, la reliquia familiar ofrecida como utilería en un elaborado acto de venganza. Si digo que sí, ¿qué tan pronto? 3 semanas. Tiempo suficiente para organizar algo pequeño pero público. Lo suficientemente corto para que el impacto mantenga su filo. Sostuvo la caja firmemente, sin empujarla hacia ella ni retirarla. Un juez que me debe un favor puede hacerlo. Aquí en la torre si quieres privacidad, o en el juzgado si quieres testigos. No tengo a nadie a quien invitar. Mi madre murió. Mi hermana se detuvo. Entonces será pequeño. Mi sobrina Carla asistirá. Tiene 17 años. Vive con su madre en Cuernavaca la mayor parte del tiempo, pero vendrá. Y necesitaremos 1 o 2 testigos para que sea legal. Más allá de eso, tan discreto como quieras. La mención de una niña la sacudió. Por supuesto, Damián tenía una vida de la que no sabía nada. Toda una historia guardada detrás de la amenaza a medida. ¿Qué? ¿Sabe Carla sobre por qué nos casamos? Nada todavía. Le diré que es complicado, y lo aceptará porque complicado es el único tipo de familia que ha conocido. Su expresión se suavizó al nombrar a la chica. Es lista. Lo descubrirá eventualmente, pero también observará cómo la tratas. Y eso le importará más que las razones. Sofía cerró los ojos e intentó imaginarse en 3 semanas. El anillo en su dedo, presentada como la señora de Damián Correa en eventos donde todos murmurarían sobre la diferencia de edad, el escándalo, la pura audacia de aquello. Y Adrián, el rostro de Adrián cuando se enterara. La devastación, la terrible simetría de todo. Abrió los ojos y extendió su mano izquierda. Damián le deslizó el anillo sin fanfarria, sin la actuación que los hombres suelen atribuir a tales momentos. Le quedó perfecto, lo que la hizo preguntarse si él había averiguado su talla o si su abuela simplemente había tenido manos, pequeñas como las de ella. Así que, estamos haciendo esto, dijo, mirando el anillo que parecía tener luz propia. Estamos haciendo esto, confirmó él. Levantó su copa de vino. ¿Por la venganza?
la sociedad y el comienzo de un acuerdo muy interesante. Ella chocó su copa con la de él, sellando un trato que reescribiría todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre la justicia y sobre hasta dónde llegaría cuando el mundo la empujara demasiado fuerte. Dentro de 3 semanas, estaría en el jardín de la azotea de la torre y juraría honrar a un hombre que apenas conocía. Y cuando Adrián llegara tarde y sin invitación, pero incapaz de mantenerse alejado, y la viera de blanco junto a su tío, el color se drenaría de su rostro. En ese instante, entendería exactamente lo que le había costado su traición, pero para eso aún faltaban 3 semanas. Por ahora, estaba sentada en un restaurante elegante con un hombre peligroso, llevando el anillo de una mujer muerta, y sintió algo parecido al poder asentarse en sus huesos por primera vez en su vida. Pensó en llamar a Lilia, en contarle exactamente lo que había hecho, pero la venganza era un plato que se servía frío, y el anuncio sería lo suficientemente público sin un adelanto, que lo descubrieran como el resto del mundo a través de susurros y conmoción, y el lento y creciente horror de que hermana tranquila que descartaron tenía dientes. Levantó su copa de nuevo, esta vez sola. Por las segundas oportunidades, dijo. La sonrisa de Damián era delgada como un alambre tensado. Por hacer que la gente se arrepienta de subestimarte. Brindaron por eso, por la venganza vestida de matrimonio, por el momento en que Sofía Vargas dejó de ser alguien a quien le pasaban cosas y se convirtió en alguien que las hacía pasar. El anillo se sentía más pesado de lo que deberían pesar 3 quilates. La culpa, resultó, tenía un peso que la báscula no podía medir. Se sentó en la mesa de su cocina la mañana después de meridiano, girando la banda, viéndola lanzar, arcoíris fracturados por la pared, como si se burlara de la gravedad de lo que había aceptado. Su teléfono vibró por 40ª vez, llamadas de números desconocidos ahora que había bloqueado el suyo. Sus mensajes de voz habían pasado de la disculpa a la acusación, a algo con la forma de una amenaza, advertencia sobre no entender en lo que se estaba metiendo. Si tan solo supiera. Llamaron a la puerta exactamente a las 9. 2 hombres de traje oscuro llenaron la mirilla, hombres que parecían plancharse la cara junto con las camisas. La gente de Damián. Le había dicho que vendrían, que ciertos arreglos se movían rápidamente en su mundo. ¿Señorita Vargas? El más alto habló con la eficiencia cortante de alguien que había dado el discurso antes. El señor Correa nos envió para ayudarla con su transición. Hay una mudanza esperando cuando esté lista. Y hay asuntos de seguridad que discutir. Abrió la puerta y los dejó entrar en un espacio que se encogió con su presencia. Se movieron por su departamento como investigadores, notando los muebles de segunda mano, la mancha de humedad en el techo que su casero había prometido arreglar durante 2 años. No le he avisado a mi casero, dijo. Ya está arreglado. El señor Correa compró el edificio esta mañana. Su contrato de arrendamiento está terminado con compensación y los otros inquilinos están siendo reubicados a su costa. El hombre lo dijo como un informe del tiempo. Tome lo que quiera. El resto será donado o desechado según su preferencia. La demostración casual de poder le revolvió el estómago. Damián había comprado todo su edificio en menos de 12 horas, borrado el problema de su contrato como si nunca hubiera existido. Este era el mundo al que estaba entrando. Un mundo donde el dinero remodelaba la realidad con una facilidad aterradora. Mis libros, se escuchó decir, mi ropa, la vajilla de mi madre. Todo lo demás puede ir al programa de donaciones del refugio. Lo anotaron en tabletas idénticas, movimientos sincronizados de una manera que sugería un pasado compartido que no quería imaginar. El más bajo se acercó, y su rostro tenía algo casi parecido a la compasión. Señorita Vargas, necesitamos hablar de seguridad. En el momento en que su compromiso sea público, se convierte en un objetivo. Hay gente que la usaría para llegar a él.
Necesita entender eso. El señor Correa lo mencionó. Con respeto, no creo que lo haya captado. Deslizó su tableta a una serie de fotografías que le robaron el aliento. Escombros, cuerpos, un restaurante destrozado con las mesas aún puestas entre los restos, un auto quemado hasta el esqueleto, una mujer radiante en una imagen y con cicatrices irreconocibles en la siguiente. Esa es Renata Dross. Se casó con una familia rival hace 6 años. Alguien quería enviarle un mensaje a su esposo. La advertencia no necesitaba palabras. Esa podría ser ella, su rostro, su vida, terminada o arruinada porque había aceptado llevar un anillo de los Correa. ¿Por qué me muestra esto? Porque el señor Correa lo ordenó. Dijo, mereces elegir con pleno conocimiento, no con romanticismo. La voz del hombre se suavizó. También dijo que sí, quieres retirarte ahora. No habrá consecuencias. Él se encargará de su sobrino. Sofía miró el anillo, el fuego atrapado en la piedra. Pensó en el rostro, sonrojado de Adrián, en la sonrisa satisfecha de Lilia, en una vida entera, jugando a lo seguro mientras otros tomaban lo que querían sin castigo. No me voy a retirar, dijo. Pero enséñenme a protegerme. Los hombres intercambiaron una mirada que podría haber sido de aprobación. Durante las siguientes 2 horas, la guiaron a través de protocolos que parecían sacados de un thriller. Cómo revisar un auto en busca de manipulaciones, qué rutas variar, cómo reconocer a alguien que te sigue. Le entregaron un teléfono, encriptado con el número de Damián como único contacto y un botón de pánico oculto detrás de una aplicación de cámara falsa. 3 segundos de presión, todos los activos de los Correa en la ciudad tendrían su ubicación. Al mediodía, los de la mudanza estaban empacando su vida en cajas con una velocidad que sugería una larga práctica en reubicar testigos y borrar los rastros de personas que ya no existían. Ella observaba, sintiéndose como una espectadora en el desmantelamiento de la vida de una extraña. Su teléfono real sonó, un número local que no reconoció. En contra de su buen juicio, respondió, estúpida. La voz de Lilia era puro veneno, despojada de la dulzura que siempre había usado. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Diría que sé exactamente lo que he hecho, respondió Sofía, ecuánime, consciente de que los hombres fingían no escuchar. La pregunta es si tú lo sabes. Adrián me contó sobre la pequeña oferta de su tío, sobre que eres lo suficientemente patética como para considerar casarte con ese monstruo para vengarte de nosotros. La risa de Lilia fue dentada. ¿Crees que un anillo ¿cómo sea poderosa? Te hace una mujer que se vendió por despecho. La palabra debería haberla aturdido. En cambio, una calma fría se apoderó de ella. ¿Es eso lo que te dijiste cuando empezaste a pasarle los negocios de Adrián a la familia Dross? ¿Que eras algo más que una espía en su cama? El silencio en la línea fue profundamente satisfactorio. Cuando Lilia volvió a hablar, la certeza se había esfumado de su voz. No sé qué mentiras te ha estado diciendo. Me dijo que has estado comprometida durante 2 meses, que te infiltraron para acercarte a Adrián y reunir información. Sofía se acercó a la ventana, donde una camioneta negra ya esperaba en la acera. ¿Cuánto te están pagando, Lilia? ¿Valió la pena vender a la hermana que te crió? No tienes idea de lo que estás hablando. Adrián y yo estamos juntos ahora. Estamos enamorados. Pero las palabras sonaron huecas, ensayadas. Eres un lastre. Él es demasiado estúpido para verlo todavía. Dale tiempo. Hombres como Adrián no terminan con mujeres como tú. Te usan y te descartan el segundo en que te vuelves inconveniente. Sofía se sorprendió a sí misma por el filo en su propia voz. Al menos yo entré en mi acuerdo con los ojos abiertos. Tú de verdad creíste que la mentira era real. Te arrepentirás de esto, dijo Lilia. Pero la amenaza no tenía fuerza. Cuando estés atrapada en una casa con un hombre que mata gente, pensaré en ti, interrumpió Sofía.
Pensaré en cómo probablemente sigues tratando de convencer a Adrián de que se escape contigo o deje a la familia, sea cual sea la fantasía que te hayas construido. Y recordaré que al menos yo elegí mi prisión. Tú entraste en la tuya confundiéndola con libertad. Colgó antes de que Lilia pudiera responder, su mano temblando con una adrenalina que no sabía que llevaba. Uno de los hombres la miró con algo parecido a respeto. Eso se sintió bien, ¿verdad? Aterrador, admitió ella. Pero sí, al anochecer, su departamento estaba vacío, excepto por el eco de 3 años. Se paró en la sala desnuda y se despidió de la mujer que había vivido allí, la que creía que la bondad era una armadura, que ser amable era suficiente para evitar que te hicieran daño. El viaje a la torre abrió el tráfico como una piedra, partiendo un arroyo. 3 vehículos, 2 camionetas flanqueando un sedán, donde ella se sentaba en un cuero, que había costado más que un mes de su antiguo alquiler. Los hombres no hablaron, su atención fija en el exterior con una intensidad que le decía exactamente cuán en serio se tomaban la amenaza. Damián la esperaba en el estacionamiento privado cuando salió, con las manos en los bolsillos, luciendo más relajado de lo que lo había visto. Había cambiado el traje por pantalones oscuros y una camisa blanca arremangada hasta los antebrazos, y había una fisicalidad en él que no había registrado antes, una disposición enroscada bajo la superficie civilizada. «Bienvenida a casa», dijo, y la palabra aterrizó extrañamente. Extranjera y de alguna manera inevitable a la vez. El ala este fue una revelación. Damián le había dado una suite entera, redecorada en los grises suaves y azules que había usado en su antiguo departamento, pero elevada a algo sereno y caro. Flores frescas en cada superficie. Sus libros ya desempacados. Lomos familiares haciendo que el extraño espacio se sintiera menos como un exilio. Si algo está mal, díselo a la señora Ocampo. Ella dirige la casa, dijo Damián, desde la puerta, dándole espacio para explorar. Tus cosas llegarán en 1 hora. Me tomé la libertad de añadir algunos artículos. Ropa adecuada para los eventos a los que asistirás. Considéralo parte del acuerdo. Compraste mi edificio, empacaste mi vida en cajas y planeaste una boda en 3 semanas. Creo que ya hemos superado la preocupación por la presunción. Lo suavizó con algo casi parecido a una sonrisa. Gracias. Fue un detalle. Él miró su reloj. Tenemos una cena con mi abogado en 1 hora. Te explicará el contrato. Querías garantías. Está preparado para dártelas. El recordatorio la devolvió a la realidad. Esto no era un cuento de hadas. Era una transacción negociada y vinculante. ¿Y si no me gustan los términos? Entonces los revisamos hasta que te gusten. Esto solo funciona si ambos estamos protegidos. Su rostro era ilegible. No estoy interesado en atraparte, Sofía. La participación voluntaria es el punto central. ¿Y si mañana decido que he cometido un error? Si quiero salir antes de la boda, entonces te vas. Sin consecuencias, sin represalias. Te quedas el anillo por las molestias. Y yo me encargo de que tu regreso a la vida ordinaria sea tranquilo. Lo dijo sin dudarlo, como si ya lo hubiera considerado. Pero no creo que lo hagas. ¿Por qué no? Porque no decides nada a la ligera. Pasaste los últimos 3 días aprendiendo todo lo que pudiste sobre mí. Lo sopesaste. Estás aquí porque concluiste que valía la pena. Se adentró en la habitación, acortando parte de la distancia. ¿Me equivoco? Quería discutir, pero no estaba equivocado. Había pasado 3 noches en vela, leyendo sobre el imperio construido sobre sombras y fachadas. Sobre un hombre que honraba sus tratos y destruía a quienes los rompían. No te equivocas, admitió. Pero eso no significa que no esté aterrorizada. Bien, el miedo te mantiene alerta. Son los que no tienen miedo en mi mundo los que terminan bajo tierra. El abogado, Salvador Reina,
Se veía exactamente como debería verse un hombre que gestiona los asuntos legales de una familia criminal. Canoso, impecable, con ojos que habían dejado de sorprenderse por algo hacía décadas. Desplegó 38 páginas sobre la mesa de conferencias y la guió, a través de cada una con paciente claridad, en caso de divorcio iniciado por cualquiera de las partes dentro de los primeros 5 años. Usted recibe una suma única de 250 millones de pesos y la propiedad total de cualquier bien designado como su residencia principal. Su dedo tocó la cláusula. Después de 5 años, el acuerdo aumenta progresivamente, con un tope de 1.200 millones en la marca de los 15 años. Su cabeza daba vueltas con cifras que pertenecían a ganadores de lotería, no a una mujer que había contado monedas en el supermercado hacía 2 días. Eso parece excesivo. Es proporcional a lo que estás arriesgando al tomar mi nombre, dijo Damián, con los dedos entrelazados. Tu seguridad, tu reputación, potencialmente vida. El dinero es lo menos que puedo ofrecer. Salvador continuó a través de disposiciones que protegían su trabajo, sus movimientos, sus cuentas separadas, su derecho a un abogado independiente en cualquier momento. Cuando la discusión llegó al tema clínico de cualquier hipotético hijo, el estómago de Sofía se revolvió, pero se obligó a escuchar, a entender exactamente lo que estaba firmando. También hay una cláusula de confidencialidad mutua, dijo Salvador, su tono agudizándose. No puede discutir los negocios o la familia del señor Correa con nadie fuera del consejo aprobado. La violación termina todos los acuerdos financieros y abre la puerta a acciones legales. ¿Quiere decir que me demandarían si hablara? Miró a Damián. O peor, ¿demandada? Sí. ¿Peor? No. Su expresión era de granito. No lastimo a las mujeres, Sofía. Protejo mis intereses por medios legales. La cláusula es estándar para cualquiera dentro de mi círculo. No es personal. Todo esto es personal. Nos vamos a casar para destrozar a tu sobrino. No hay nada más personal que eso. Salvador tosió y se retiró al otro extremo de la habitación, de repente, fascinado por su maletín. Damián se acercó a la ventana donde el crepúsculo pintaba la ciudad de un oro amoratado. Ella se unió a él, manteniendo una distancia cuidadosa. ¿Dudas?, preguntó él sin mirarla. Constantes, y también terceras y cuartas. Se cruzó de brazos. ¿Pero sigo? Aquí. ¿Por qué? Podrías tener este dinero, esta seguridad, sin el matrimonio. Podría establecer un fideicomiso mañana, borrar tu deuda, financiar el refugio hasta que te jubiles. No necesitas mi nombre para escapar de tu antigua vida. No, pero lo necesitaba para hacerle entender a Adrián lo que perdió. Sorprendió a sí misma con la honestidad. Eso me hace mezquina y vengativa. Y no, estoy segura de que me guste esta versión de mí misma. Pero estoy cansada de ser la que absorbe el daño y lo llama gracia. Él se volvió hacia ella, y en la luz mortecina sus rasgos parecían casi tristes. ¿Crees que casarte conmigo te hace mala? Creo que me convierte en algo para lo que todavía no tengo una palabra. Es supervivencia, dijo en voz baja. Estás aprendiendo que el mundo no es justo, que la bondad no es un escudo, y que a veces la única manera de dejar de ser una víctima es convertirte en algo completamente diferente. Eso no es maldad, es evolución. La observación se instaló entre ellos como un ser vivo. Estaba evolucionando. Podía sentirlo suceder, sentirse endurecerse en algo que la emocionaba y la asustaba en igual medida. La antigua Sofía habría corrido. La nueva quería ver a dónde conducía. Firmaré, dijo. Pero quiero una adición, una cláusula que garantice que refugio seguro, siga recibiendo financiamiento, sin importar lo que pase entre nosotros. Si nos divorciamos, si muero, si todo esto se derrumba,
esa red sigue funcionando. Algo parecido al respeto cruzó su rostro. Hecho. Salvador lo añadirá. Leyó cada página cuidadosamente antes de firmar. Sus manos firmes a pesar de la magnitud de todo. Con cada firma, sintió que la puerta a su antigua vida se cerraba suavemente. Cuando terminó, Salvador recogió las páginas con un asentimiento satisfecho. Los felicitó y se retiró. Damián sirvió 2 vasos de whisky y le entregó uno. Por 2 futuros, complicados, por saber exactamente en lo que nos estamos metiendo, respondió ella, y bebieron. Debería advertirte, dijo él, dejando su vaso. Le conté a Adrián esta tarde sobre el compromiso. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo tomó? Más o menos como te imaginas. Ira, acusaciones, una amenaza de repudiarme como familia. Lo que tendría más peso si él tuviera algo que yo necesitara. Su rostro permaneció neutral, pero algo parpadeó detrás. Intentará contactarte. Necesito que no interactúes con él hasta después de la boda. Después de eso, cómo lo manejes es decisión tuya. Carla llegó a las 2 de la tarde siguiente, anunciada por el chirrido de llantas en la rampa y una voz joven que subía por el atrio. Sofía se había preparado para una adolescente hosca. Lo que salió del auto en su lugar fue una chica que se movía con la facilidad inconsciente de alguien criada entre la riqueza y el peligro, alta para sus 17 años, con el cabello oscuro y los ojos de su tío, que catalogaban una habitación antes de haber entrado por completo. Sofía observó la reunión desde el entresuelo como una intrusa en el momento privado de alguien. Damián abrazó a su sobrina sin la torpeza que a menudo plaga a los hombres adultos con adolescentes. Carla dijo algo que lo hizo reír, una risa real que le quitó años de encima. Y por un momento, Sofía vislumbró al hombre que podría haber sido en una vida más ligera. Llamaron a la puerta 15 minutos después. Carla estaba en el pasillo, ya sin su chaqueta de cuero, con una sencilla camisa negra que de alguna manera se veía cara en ella. «Hola», dijo, su voz con una ligera ronquera. «Soy Carla. Pensé que deberíamos hablar antes de la incómoda cena familiar, donde todos fingen que esto es normal». A pesar de sí misma, Sofía sonrió. «Sofía, y sí, pasa». Carla tomó el asiento junto a la ventana sin invitación, metiendo las piernas debajo de ella, sus ojos catalogando todo. Las cajas sin desempacar, la ropa, modesta colgada junto a piezas de diseñador, el contrato sobre el escritorio. «Así que», comenzó la chica, refrescantemente directa después de días de cuidadosas escaramuzas verbales con adultos. «Estabas comprometida con mi primo, lo atrapaste con tu hermana, y ahora te vas a casar con mi tío para hacerlo sufrir. ¿Más o menos así?» Ese es el resumen, aunque suena peor en voz alta. Suena a telenovela. A mi mamá le encantan. El rostro de Carla permaneció neutral, pero mi tío no hace nada sin una razón. Y definitivamente no se casa por impulso. Así que hay más. Quiere enseñarle a Adrián que las consecuencias existen. Y yo quiero dejar de ser el tipo de persona que sale herida y lo llama el precio de ser buena. Esa parte la entiendo. El mundo es brutal con la gente que no se defiende. Carla inclinó la cabeza, estudiándola con una concentración inquietante. Lo que no entiendo es por qué te eligió a ti, específicamente. Podría haber usado a cualquiera. La franqueza debería haberla ofendido. En cambio, fue un alivio después de días de cuidadosa cortesía. Dijo que tenía integridad, que era predecible de maneras correctas, que no vendería sus secretos, ni le cortaría la garganta mientras dormía. Un listón bajo, murmuró Carla, pero preciso. Su última novia intentó plantar micrófonos en su oficina. Tomó un avión fuera del país la misma noche que él lo descubrió. Y he aprendido a no preguntar qué le pasa a la gente que no se va tan rápido.
La referencia casual a una mujer desaparecida le heló la sangre. Esta era la normalidad de Carla, crecer sabiendo que su tío hacía desaparecer a la gente. ¿Eso te molesta?, preguntó Sofía. ¿Saberlo cambiaría algo? ¿La traería de vuelta? ¿Lo haría menos peligroso? Carla se encogió de hombros. Hace mucho tiempo que descubrí que mi tío es complicado. Me quiere, me protege, me da todo. También es capaz de cosas terribles cuando alguien se cruza con él. Ambas cosas son ciertas a la vez. Sofía reconoció el mecanismo de defensa. La misma compartimentación que ella misma estaba intentando. ¿Estás enojada por el matrimonio? ¿Enojada? No. ¿Curiosa? Definitivamente. Carla se inclinó hacia adelante. Verás, conozco a Adrián. Es encantador y trata a las mujeres como accesorios de los que se aburre. El tío Damián también lo sabe. Ha intentado corregirlo durante años. Así que, cuando Adrián finalmente metió la pata lo suficiente para que Damián decidiera casarse con su ex, supe que no se trataba solo de ti. Se trataba de trazar una línea que Adrián no pudiera cruzar. La perspicacia la obligó a reevaluar todo lo que creía entender sobre el acuerdo. No quiero hacerte daño, dijo Sofía con cuidado. Todo esto es extraño, pero hacerte daño nunca fue parte de ello. Bien, porque si lo hicieras, te haría la vida muy difícil, dijo Carla con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Tengo 17 años. No soy estúpida. Sé que esto no es un matrimonio por amor, pero también sé que mi tío no traería a alguien a esta familia que me hiciera daño. Eso me dice que confía en ti, lo cual es básicamente imposible de ganar de Damián Correa. Quizás esa seas tú, quizás no. Supongo que lo descubriremos. La noticia se conoció a las 6:30 de la mañana siguiente, programada al minuto por el publicista de Damián. Sofía se despertó con su teléfono vibrando y con alertas. Capo del cártel se casará con trabajadora social la mitad de su edad. El sorprendente compromiso del Imperio Correa. Su foto acompañaba cada artículo, sacada del sitio web del refugio, donde sonreía con ropa profesional, que ahora parecía pertenecer a una extraña. Carla apareció en su puerta sosteniendo una tableta, encantada. Internet no puede decidir si eres una víctima, una cazafortunas o una mente maestra criminal. Es increíble. Su teléfono encriptado sonó. Damián. Lo has visto. Difícil de pasar por alto cuando es tendencia en 3 plataformas. Mi gente está manejando la narrativa. Tu único trabajo hoy es una visita a la organizadora de bodas, puramente para las cámaras. Usa algo que fotografíe bien. Y, Sofía, Adrián intentó acceder a la torre a las 2 de esta mañana. La seguridad lo rechazó. Se está volviendo errático. Si te contacta directamente, necesito saberlo de inmediato. La información se asentó como agua fría. ¿Crees que me haría daño? Creo que intentaría algún gran gesto para recuperarte y avergonzar a todos, pero está lo suficientemente dolido como para hacer algo imprudente. Te asignaré un equipo de protección dedicado a partir de hoy. El enfrentamiento ocurrió en la oficina de la organizadora de bodas 3 días después, aunque no de la manera que nadie esperaba. Llegó en cambio a través de una llamada telefónica que hizo que el rostro de Damián se cerrara como una puerta. Y para la noche, la torre había pasado a una postura defensiva que Carla llamaba código ámbar. Persianas de acero descendiendo sobre el vidrio, guardias que ya no se molestaban en ocultar sus armas. Alguien estaba filtrando información a extraños. La fecha y el lugar de la boda se habían filtrado a un tabloide, y en el mundo de Damián, una filtración no era un chisme. Era un mapa hacia el momento en que estaría más expuesto. Adrián llegó a la torre 2 días antes de la boda. Y esta vez, la seguridad no pudo sacarlo lo suficientemente rápido para detener la escena. Estaba de pie en el vestíbulo, contenido por 4 guardias, desaliñado y furioso, con los ojos
rodeados por el mismo insomnio que Sofía había llevado durante semanas. «No puedes hacer esto», gritó, su voz quebrándose con algo debajo de la rabia. «Ella es mía. No puedes quitármela solo para castigarme». «Nunca fue tuya», respondió Damián, con una calma ártica. «Era una persona que tomó una decisión y la trataste como algo con lo que habías terminado. Ahora ha elegido de manera diferente. Esto es una locura. Te estás casando con ella por despecho. A diferencia de ti, yo no le miento sobre quién soy». Damián no levantó la voz. «Nuestro acuerdo es honesto. Eso es más de lo que tú le diste». La mirada de Adrián encontró a Sofía en la parte superior de la escalera, y él, el dolor desnudo en ella, le oprimió el pecho a pesar de todo. «Sophie, por favor, dile que te están obligando a hacer esto». «No me están obligando, Adrián». Su voz bajó clara y firme. «Tomé mi decisión de la misma manera que tú tomaste la tuya. La noche que decidiste que mi hermana era más interesante que la mujer con la que te ibas a casar. Eso fue un error. Fui un estúpido. Pero esto», gesticuló salvajemente entre ella y su tío. «Esto es venganza». «Sí», dijo ella simplemente, y la honestidad de aquello lo dejó en silencio. «También es un nuevo comienzo. Es mi decisión. Es un asesino, un criminal. Tú trabajas con víctimas de trata y te vas a casar con alguien que probablemente se beneficia de ese mismo mal». La acusación quedó suspendida en el aire como veneno. Sintió a Carla tensarse a su lado. Sintió su propia certeza vacilar por un instante. ¿Era verdad? El rostro de Damián no cambió, pero algo se oscureció en sus ojos. «He hecho muchas cosas de las que no estoy orgulloso, pero nunca, ni una sola vez en 30 años, he tocado la trata de personas. Esa es la línea que siempre he mantenido. Pregúntale a cualquiera en esta ciudad. Pregúntale a los jefes de tu hermana en la familia Dross. Te dirán lo mismo, porque he gastado una fortuna haciendo que su negocio no sea rentable en mi territorio». El golpe aterrizó. Adrián se estremeció porque era verdad. Había vivido del imperio mientras mantenía la ficción de que estaba al margen. «Sáquenlo de aquí», dijo Damián a los guardias, «y averigüen cómo llegó al ascensor. Alguien será reemplazado esta noche». En la puerta, Adrián se giró una última vez. «Sophie, te amo». Las palabras que la habrían destrozado hacía un mes apenas registraron. Lo miró, y no vio al hombre encantador que creía amar, sino a un niño mimado al que le habían quitado su juguete. «No, no me amas», le gritó desde arriba, firme como una roca. «Amas la idea de mí, la chica buena que te hacía sentir menos culpable por tu familia. Pero nunca me amaste lo suficiente como para ser honesto o para elegirme cuando importaba. Así que, sea lo que sea esto, no es amor, es orgullo herido». Su rostro se descompuso y luego los guardias se lo llevaron, la pesada puerta cerrándose con una finalidad que resonó en todo el atrio. 5 días antes de la boda, la familia Dross hizo su verdadero movimiento. Sucedió en uno de los raros viajes de Sofía fuera de la torre, una reunión en el refugio sobre la transición a un rol de consultora. Su equipo estaba con ella. 2 exmiembros de fuerzas especiales que se movían como sombras, pero no pudieron detener el auto que se pasó el semáforo en rojo y se estrelló contra su camioneta a 3 cuadras del edificio. El mundo se convirtió en metal girando y vidrio rompiéndose. Luego silencio, roto por el silbido de un radiador roto y sirenas lejanas. Marcos, el guardia, que le había mostrado fotos de los partidos de fútbol de su hija, apareció en su ventana, sangrando pero concentrado. «Nos movemos ahora. Eso no fue un accidente». Semanas de instrucciones se activaron bajo su desorientación.